En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Buenas tardes, querido oyente del Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares. Soy Patricia de la Fuente y estoy contigo un viernes más en este día 23 de enero para contarte todo lo que ha estado sucediendo en este último tiempo en la Diócesis Complutense y también para decirte lo que está por llegar, que es mucho. Y tengo que comenzar, lamentablemente, recordando los accidentes ferroviarios que han tenido lugar esta semana. Al conocer la tragedia de Adamuz, nuestro obispo diocesano, Monseñor Prieto Lucena, que como sabes es natural de Córdoba, mostró su condolencia e invitó a todos los diocesanos a rezar por el eterno descanso de las víctimas, por la pronta recuperación de los heridos, por el consuelo de las familias afectadas. También rogó a los sacerdotes que ofrecieran una santa misa en sufragio por los fallecidos. Le escuchamos. Al conocer la noticia del trágico accidente ferroviario, quiero invitar a todos los diocesanos de Alcalá de Henares a rezar por el eterno descanso de las víctimas, por la pronta recuperación de los heridos y por el consuelo de las familias afectadas. Por mi procedencia cordobesa, me encuentro particularmente afligido por este accidente, por la magnitud de la tragedia y por el inmenso dolor de los damnificados. Conozco bien al párroco de Adamuz y he podido saber por él que toda la parroquia de Adamuz, la entera diócesis de Córdoba, junto con las autoridades civiles y los servicios públicos, se han volcado y se siguen volcando, están trabajando intensamente para ayudar a paliar las consecuencias del terrible accidente con todos los medios que están a su alcance. Desde la diócesis de Alcalá queremos estar unidos a nuestros hermanos que sufren en las diócesis de Córdoba, de Málaga, de Huelva, que quizás son las más afectadas por la tragedia. Compartimos su consternación y el duelo por los fallecidos. Queremos ofrecerles nuestra cercanía fraterna y al mismo tiempo queremos aferrarnos con ellos a la fe en Dios, que nos consuela en cualquier tribulación. He pedido a los sacerdotes de Alcalá que ofrezcan la Santa Misa en sufragio por los fallecidos y pido a la comunidad diocesana de Alcalá que se una en oración, pidiendo la esperanza y el consuelo para todos los afectados. Y aún en medio de este shock por los accidentes de esta semana, recordamos que estamos celebrando desde el 18 de enero la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos bajo el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Con este motivo, la semana pasada conocimos el testimonio de un matrimonio converso. Recuerda que puedes acceder a esta entrevista o bien a través de la web diocesana o bien visitando el canal de YouTube de la Diócesis de Alcalá. Y el sábado 17 de enero comenzó el curso de monitores de ocio y tiempo libre organizado por la Pastoral Juvenil en colaboración con la Escuela Gaudium de la Diócesis de Córdoba. 20 jóvenes que pertenecen a diferentes parroquias de la diócesis durante varios días realizarán varias jornadas de formación y trabajo relacionadas con la pastoral de niños y jóvenes para crecer en su formación humana y cristiana. Para ello, varios profesionales de diferentes ámbitos les formarán en el liderazgo del monitor, el acompañamiento, la realización de proyectos, el juego, los primeros auxilios y la transmisión de la fe en el ocio y el tiempo libre mediante la dinámica y el juego. También queríamos recordar que hoy concluyen los ejercicios espirituales varios sacerdotes de nuestra diócesis. Estos ejercicios forman parte de 2 tandas propuestas por la delegación del clero de la diócesis complutense. La siguiente será del 1 al 6 de febrero. Esta tanda ha sido dirigida por Monseñor Demetrio Fernández, obispo emérito de la diócesis de Córdoba, y en ella han participado 26 presbíteros de diferentes zonas de España. El pasado 12 de enero se celebraba un evento sin precedentes en el Movistar Arena. Seguramente pues lo hayas escuchado, ¿no? Lo hayas leído en casi todos los medios, ¿no?, de comunicación. El evento Llamados Unidos hacia el 2033 era un evento que organizó la parroquia de Santo Domingo de la Calzada de Algete junto con Alfa España, con el respaldo de la diócesis de Alcalá de Henares. Y bueno, los frutos han sido increíbles y no podíamos perder la ocasión de entrevistar, ¿no?, a uno de los organizadores y a un matrimonio que le acompaña hoy. Entonces, bueno, uno de los organizadores ha sido el padre José María Sánchez de la Madrid, párroco de Santo Domingo de la Calzada en Algete, donde pues está sentado el grupo Alfa, ¿no?, y donde también se dan unas oraciones de misericordia que, bueno, luego pues el padre nos va a contar un poco pues en qué consisten, que son además multitudinarias, ¿no?, y se dan el primer lunes de cada mes. Y luego le acompañan, ¿no?, están aquí en el estudio con nosotros también Osvaldo y Arce de Salve, y son los que cantan en las oraciones de misericordia, y también pues cantaron con los jóvenes de la parroquia de Santo Domingo en Llamados en el Movistar Arena. Bueno, buenas tardes José María, buenas tardes Osvaldo y Arce. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería empezar preguntando, ¿no?, cómo surge esto de hacer un evento con alabanza, con adoración del Santísimo, ¿no?, en el Movistar Arena. ¿Cómo surge la idea de Llamados? Bueno, pues
desde hace ya 12, 13 años. En 2013 empezamos un proceso de renovación y a las adoraciones le dimos ese enfoque de evangelización, ¿no? Un enfoque evangelizador donde todo el mundo pudiese ir, y así es como un poquito surge la oración de misericordia. Y gracias a Dios pues está teniendo muchos frutos, la iglesia se llena, gente por el suelo, muchísimas conexiones online en directo, y de ahí surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no dar gracias a Dios cuando termine el jubileo del 25 y empezar a preparar el caminito hacia el 2033, hacia el 2000 aniversario de la muerte y resurrección del Señor, que como dicen algunos será el evento del siglo, ¿no? Como decía, no han salido en todos los medios esto de llamados, ha sido, han ido miles de personas de toda España además, lo cual llama pues mucho la atención, y quería saber qué balance hacíais de lo que vivisteis, ¿no? Ese día. Pues el balance es estupendísimo, siempre que el Señor se encarga de sembrar un sueño en los corazones y luego da la fortaleza para llevarlo a cabo, pues es que no puede ser mejor que verlo a Él ahí en el centro como un sueño cumplido, pero sobre todo un sueño de Él cumplido, y viendo que era real, porque todas las personas estaban tan contentas, todas las personas salieron llenas, salieron sonrientes. Hemos recibido muchísimos mensajes diciendo cómo pues lo habían pasado muy bien ahí estando con el Señor. Bueno, toda la tarde, la verdad es que toda la tarde fue estupenda. Entonces eso es, yo creo que el mejor balance es ese, como nos sentimos nosotros llenos de paz de haber hecho la voluntad del Señor y de ver a la gente que también se había llenado de esto. Y se dio un salto de fe, algo que no era, que no sabíamos que iba a pasar, pero que en el corazón lo teníamos muy claro, el Señor va a llenar el Movistar Arena de Madrid. Bueno, el Señor llenó el Movistar Arena y también, como decías antes, José María, llena las oraciones de misericordia. Entonces, a mí me llama mucho la atención, a mí y a mucha gente, ¿en qué consisten estas oraciones y qué sucede allí? Bueno, una oración de misericordia es... lo que intentamos hacer es aquello que el Papa Francisco nos dijo, poner todo en clave misionera, ¿no? En clave evangelizadora, en clave de salida. Entonces es una adoración donde en principio todo el mundo puede entrar. Puede entrar en el sentido de que da igual como uno se encuentre, ven y ya está, y disfruta. Y entonces esa adoración tiene esas claves evangelizadoras o misioneras. Empieza con una acogida para que todo el mundo se sienta acogido, con unas primeras claves para que la gente disfrute el momento. Luego ahí pues se expone al Santísimo, momento de adoración, cantos de alabanza, un poquito de predicación, por supuesto, de la lectura de la palabra de Dios y predicación. Luego escuchamos testimonios también de lo que el Señor va haciendo en la vida de las personas. Y luego hay un momento que es el momento como quizás más importante, y es donde invitamos a la gente a que pongan ahí a los pies del altar pues sus problemas, sus dificultades, ¿no? Los problemas de la vida. ¿Quién no tiene un problema? ¿Quién no tiene un problema familiar, un problema laboral, un problema de salud, un problema emocional? Y entonces en ese momento pues la gente pone ahí sus sufrimientos y ocurren cosas porque Jesús está vivo y actúa lo mismo que actuaba en el Evangelio y como lo vemos en el Evangelio. Por eso estas oraciones nos gusta también llamarlas oración de misericordia o oración por los que sufren. Y eso es. Y luego intercedemos, al final intercedemos por toda la gente, hacemos una intercesión general por todo el mundo para que todo el mundo se vaya, pues con esa sensación de que se ha rezado uno a uno. Y luego el que quiera puede quedarse y si intercedemos pues por uno a uno, por las personas que quieran, por sus necesidades concretas de su vida. Bueno, hemos hablado de oración de misericordia, antes hemos mencionado que el evento está organizado también por Alfa España. José María, ¿me podrías explicar en qué consiste esto de Alfa? Bueno, Alfa es un método de evangelización que nace en Inglaterra y en Londres, en concreto, una iglesia muy cerquita ahí de Harrods, en pleno centro de Londres. Y la verdad es que es algo que está pues muy bendecido por Dios y muy trabajado también, muy cuidado, como son las cosas de Dios, pues muy mimado. Y la verdad es que tiene abundantes frutos. Entonces la sede canónica está ahí aquí en nuestra diócesis, en concreto en la parroquia de Santo Domingo, y ahí eso fue el motivo de organizarlo juntos. Y para Santo Domingo ha sido el motor de renovación. Alfa ha sido el motor de renovación. ¿En qué consiste? Es un método de primer anuncio, en 10 sesiones, 10 cenas o comidas. Entonces tiene una primera parte que es eso, una cena, una comida, depende del horario, una merienda, algo de comer. Luego tiene una breve charla donde se plantean las cuestiones básicas de la vida y luego un diálogo. Un diálogo, un debate, la gente está en grupos de unas 12 o 13 personas donde dialogar sobre esos grandes interrogantes de la vida desde la perspectiva cristiana. Y esas son como las 3 partes de Alfa, de una sesión de Alfa.
Y ahí pues lo mismo, ocurren cosas. Al ser un tema de 10 sesiones, 10 semanas, pues la gente se va abriendo al Señor, y hay un momento donde, bueno, pues a la gente que quiere se le propone pues orar por ellos, interceder por ellos y que reciban el Espíritu Santo, y ahí pues se activa su fe. En muchísimos casos, y lo mismo, pasan cosas muy bonitas. Bueno, hablando un poco de lo que pasa, quería preguntar también por la cuestión de la alabanza, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de este tipo de oración y también de los cantos en el momento de la alabanza? Bueno, lo importante de la alabanza es que es nuestra vida, o sea, toda nuestra vida es alabanza, es cuando tienes un poquito de conciencia de simplemente decir, te amo, Señor, te amo, Dios, por lo que eres, y ya está, y te quiero en mi vida, y eso es la alabanza. Entonces, en general, toda nuestra vida es una alabanza, pero la alabanza en la música, pues es esa que podemos hacer en comunión, juntos, cuando sales de ti, cuando te vuelves uno, y diciendo lo mismo, aprender a decirle lo mismo. Señor, te amo, Señor, solo por lo que eres, no necesito más. Eso es lo importante de la alabanza, salir de nosotros mismos y mirarle a Él. Y ya las letras que contempla una canción, pues eso es muy importante, porque la gente cuando está delante del Señor, ¿qué le digo? A veces no nos salen las palabras, y hay gente que el Señor ha inspirado a través de las canciones, que salen unas oraciones tan bonitas y la gente las empieza a cantar, y al cantarlas las hacen suyas, y al hacerlas suyas están alabando ya al Señor, y salen. Por eso tanta gente que sale diciendo, es que he rezado, he orado, por eso, porque las ha hecho suyas, ¿no? Ya no está escuchando la canción de un compositor, está escuchando una inspiración que es de Dios, ¿no? Dios ha inspirado al que la escribió y Dios inspira al que la canta. Pues ahora yo creo que para ir terminando la entrevista vamos a pediros, Osvaldo Arce, que por favor pues nos deleitéis, ¿no? Nos cantéis un canto de estos de alabanza que cantáis en las oraciones de misericordia, como pues un regalo para los oyentes, sobre todo para aquellos que no pudieron estar, ¿no? en el evento en Llamados. Vamos a cantar una alabanza que, como dicen aquí en España, la está petando, porque Jesús está enamorando corazones, porque Jesús está conquistando corazones. Y para todo aquel que no pudo estar en Llamados, les tenemos una primicia, y es que vamos a estar en una oración de misericordia en la catedral de aquí de Alcalá de Henares este próximo jueves 19 de febrero a las 8:30 de la noche. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca y reconocer que tú eres Dios, que alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. El único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Sigues en Mediodía COPE y seguramente lo sabes, pero si no, te lo contamos ahora. Y es que la Diócesis de Alcalá de Henares ha organizado una peregrinación diocesana a Polonia, tierra natal de San Juan Pablo II, del 22 al 28 de junio de 2026. Es una peregrinación que será acompañada por el obispo diocesano, Monseñor Prieto Lucena. Con nosotros está José Ignacio Figueroa, secretario general de la Diócesis de Alcalá de Henares. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero, es un placer tenerte aquí para que nos cuentes, ¿no?, cómo va a suceder
esta peregrinación. Entonces, mi primera pregunta para ti es ¿por qué se ha escogido Polonia como destino de esta peregrinación diocesana? La pregunta es ¿por qué no? Es decir, después de la experiencia de Roma del año pasado, pues sí que veíamos interesante pues mantener como un ritmo anual de una peregrinación larga, aparte de pequeñas peregrinaciones que podamos hacer de manera más puntual a destinos más cercanos, pero sí una peregrinación que pudiera como ir marcando el ritmo de cada año. Y se nos ocurría que este año, pues recordando a San Juan Pablo II, Polonia podía ser un buen destino. Aunque Polonia no es solo Juan Pablo II, podremos describir más cosas que encontraremos en Polonia. Que van a visitar los peregrinos que no solamente tenga que ver con Juan Pablo II. El primer día cuando lleguemos vamos a ir directamente a Varsovia. Varsovia es esa ciudad del gueto, esa ciudad que ha sido tan vapuleada, primero por el nazismo, después por la era comunista. Creo que eso nos ayudará a entrar en contacto con una iglesia local que creo que viene marcada por esa reciedumbre de haber tenido que mantener la fe muchas veces en la clandestinidad, sostenida por la familia, porque los sacerdotes eran perseguidos. Por tanto, después de ese acercamiento a Varsovia, recordaremos algunos personajes que junto a Juan Pablo II son fundamentales en la vida de los polacos del siglo XX. Recordaremos al padre Kolbe, y por tanto en nuestro camino desde Varsovia hacia Częstochowa pasaremos por la ciudad de Niepokalanów, que es un nombre dificilísimo para los españoles, pero que significa la ciudad de la Inmaculada. Desde ahí iremos a la patrona, también creo que otra característica fundamental de la fe del pueblo polaco es la devoción a la Virgen y a la Virgen de Częstochowa. Otro momento también unido al padre Kolbe, a Edith Stein, será la visita de Auschwitz, que es una visita dura, una visita que a nadie le deja indiferente, ¿no? Entonces, pues recordaremos ahí en las celdas de Auschwitz al padre Kolbe, recordaremos a tantos y tantos perseguidos por la injusticia. Y desde ahí nos iremos a Cracovia, que es, digamos, la ciudad más de Juan Pablo II, dado que él fue arzobispo primero obispo auxiliar y luego arzobispo de Cracovia, antes de ser elegido Papa de la Iglesia Universal. Y desde Cracovia pues haremos pequeñas excursiones, ahí sí más unidos a los pasos de Juan Pablo II. Recordaremos pues en su pueblo natal, la iglesia donde la bautizaron, visitaremos la casa natal, podremos visitar también una ciudad que es muy entrañable, que es la ciudad de Zakopane. Y recordaremos también a la otra gran santa polaca del siglo XX, a la madre Faustina Kowalska, en ese santuario de la Divina Misericordia. Con lo cual, yo creo que va a ser un viaje cargado de espiritualidad, también de convivencia, también de conocer otra cultura, de convivir, de compartir. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita. Quería saber, porque tú ya has estado allí, ¿cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia, como te decía, yo creo que es sobre todo compartir la reciedumbre de la fe de un pueblo perseguido. Un pueblo que tiene que expresar su fe a pesar de un gobierno, de unas circunstancias políticas que te lo impiden, ¿no? Es ese pueblo que se levanta una y otra vez mirando a la cruz. Quizá nosotros, que lo tenemos tan fácil para practicar nuestra religión, sí que nos hemos hecho cristianos blanditos, y yo creo que esa lección de fe recia de sobrevivir a las dificultades, yo creo que es lo que más impacta, ¿no? Y se nota en el ambiente, se nota en una mina que podemos visitar, se nota en las carreteras, se nota pues cómo la devoción de ese pueblo es inaudita, ¿no? Quien se interese por el viaje, ¿cómo puede apuntarse? ¿Cuántas plazas hay? O sea, ¿hay que darse prisa para inscribirse? Hay que darse mucha prisa porque en principio lo hemos pensado para un autobús. Sí que es verdad que tenemos ya previsto que si vemos que la afluencia de gente es grande, podamos reservar para un segundo autobús. Pero claro, daos cuenta que hay que sacar billetes de avión, que hay que hacer reserva de hotel, y por tanto conviene que nos apuntemos cuanto antes
para que si hay que hacer una previsión de ampliar el grupo, lo podamos hacer a unos precios razonables. Entonces, yo os diría que no dejéis pasar el mes de febrero sin apuntaros. Podéis llamar por teléfono al obispado, podéis consultar en nuestra página web donde están tanto el enlace con el programa del viaje como el boletín de inscripción, y podéis también mandarnos un correo electrónico a peregrinaciones@diocesisdealcalá.es. Nos encontramos en la tercera semana del tiempo ordinario, que comienza con el domingo dedicado a la palabra de Dios. Dedicar un domingo a reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida cristiana fue una iniciativa del Papa Francisco, que este año alcanza ya su 7ª edición. El lema elegido está tomado de la carta a los Colosenses: la palabra de Cristo habite entre vosotros. Los cristianos deberíamos vivir más de la palabra de Dios, conocerla, meditarla, aplicarla en nuestra vida, compartirla en grupos de fe. Seguramente todos tenemos una Biblia en casa, pero a lo mejor está cogiendo polvo en alguna estantería. Animémonos a conocer mejor la Escritura, participemos en algún curso de Biblia, hagamos oración con las lecturas que la Iglesia nos propone para la misa diaria. La palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que ilumina toda nuestra vida, que da sentido a lo que vivimos en cada momento. Animémonos a alimentarnos de la palabra de Dios. De otro modo, padeceremos anemia espiritual. Como te comentábamos en estos programas pasados, este mes de enero los martes teológicos están destinados al tema del corazón como unidad de la persona. Recuerda que es posible matricularse en cursos separados. El importe de cada curso mensual es de 15 euros. La información sobre los cursos y el contacto está en la página de formación teológica de la web diocesisdealcalá.es. Escuchamos ahora a Luis Peláez, el profesor que está impartiendo las conferencias del curso de este mes. Le hemos pedido que nos explicara brevemente cómo se ha organizado este curso sobre el corazón como unidad de la persona, que ha tenido ya lugar estos 2 martes pasados y que concluirá el martes 27 de enero. Muy buenas, me llamo Luis, paz y bien, soy sacerdote de la diócesis y en este mes de enero me estoy encargando de los martes teológicos. El título de estas 3 sesiones que estoy dando en estos martes de enero es El corazón, unidad de la persona. El primer martes hablamos un poco de la realidad actual y de cómo la posmodernidad pretende hacer vivir al hombre sin corazón. Y veíamos también en una segunda parte cómo ha hablado la Biblia y la tradición cristiana del corazón, qué entiende la Biblia por la palabra corazón y cómo lo ha recibido la tradición cristiana. En este segundo martes hicimos una explicación de cómo el pseudo-Macario, que es un padre del desierto del siglo IV, entendía corazón y de qué cosas positivas podíamos tener en esa visión de corazón. También hicimos una pequeña descripción de cómo, gracias a esa descripción del corazón como unidad de la persona que encontramos en este autor y en otros padres del desierto, podemos entender cómo penetra el mal dentro del corazón humano. Y en la tercera charla, en esa última que nos queda todavía por tener, vamos a describir cómo el mal se puede describir de 8 maneras diferentes. Los padres del desierto hablaban de los 8 pensamientos negativos para aprender a combatirlos y a desterrarlos de nuestro corazón, porque el mal solo puede actuar en este mundo si pasa primero por nuestro corazón, que es la unidad de nuestra persona. Y el mal al final lo que hace es dividirnos y fragmentarnos internamente, que es lo que no queremos. El santo es el que es perfectamente acabado, y perfectamente acabado significa que su corazón está en todo lo que hace. Y este sábado a las 10 de la mañana la Escuela Diocesana de Evangelización de Alcalá de Henares ofrecerá sus segundas jornadas de formación en las que tratará el tema de la autoridad de la Iglesia de mano del sacerdote Fernando Caballero, párroco en Fuente el Saz de Jarama. La jornada se celebrará en el convento de las Agustinas de la Consolación en Alcalá de Henares y la entrada será gratuita. Y para quien tenga ganas de un plan cultural este fin de semana, el sábado a la 1 de la tarde la organista de la Catedral, Ludmila Matsura, ofrecerá un concierto en la Magistral en el marco del Festival de Música Antigua de Alcalá de Henares, el Festival Alma, que este año celebra su 3ª edición. Y con esto terminamos el programa de hoy. Nos volveremos a ver el viernes que viene, Dios mediante. Te mando ahora un abrazo desde el estudio de Alcalá de Henares y ahora te quedas en Mediodía Cope para más actualidad.